Buenas para inicio de llegada de su vuelo. Muy buenas noches y bienvenidos a Ocurre Ahora. Era poco después de las 6 de la tarde cuando comenzaron los problemas y el caos en el aeropuerto Jorge Chávez, nuestro principal terminal aéreo. Un problema en el alumbrado de la pista de aterrizaje generó que se cancelaran más de 200 vuelos. A estas alturas hay más de 10.000 pasajeros que se han visto afectados, ya sea por la cancelación o por la postergación de sus vuelos. Hay historias increíbles, desde gente que partía de Juliaca con destino Lima y que terminó durmiendo en Arica, por ejemplo. Otros pasajeros que nos cuentan que debían llegar a Lima el día de hoy muy temprano, procedentes de Los Ángeles, pero que sin embargo continúan en Bogotá. ¿Quién se va a hacer responsable y qué es exactamente lo que ocurrió aquí en el aeropuerto Jorge Chávez? Por lo pronto podemos contarles que todavía hay algunas personas que están descansando aquí a la espera de que sus vuelos vayan a salir. Hay algunas personas que descansan. Me voy a acercar a una señora que se encuentra por aquí para preguntarle. Señora, buenas noches y bienvenida al programa. Buenas noches, señorita. ¿Y usted está acá descansando porque le han reprogramado el vuelo? ¿Qué ha pasado? ¿Cuál es su situación? Desde el domingo ¿Usted debía viajar el domingo? domingo a las 5:40, ¿A dónde va usted? Iquitos. Hasta Iquitos. ¿Y ahora tiene ya una hora ya de partida? Nos dijeron para mañana a las 4:15 de la mañana, ¿Y por qué está todavía acá? porque no nos dan el check-in todavía para subir arriba. Oh, Dios, ya. Gracias, señora, por conversar con nosotros. Así es la situación. Todavía entonces esto no se ha resuelto. Entre tanto, en el tablero de llegadas y partidas, lo que estamos viendo son muchos vuelos demorados. Eso es lo que vemos en el aviso. Algunos ya aterrizaron, por supuesto, otros despegaron, pero hay vuelos como uno de Cusco, estoy viendo desde aquí, que está demorado. Y esto es algo recurrente. La pregunta es quién se hace responsable por los daños colaterales más allá del tiempo y las molestias que todo esto ha provocado. El ministro de Transportes y Comunicaciones se ha referido al problema muy temprano el día de hoy como un hecho fortuito. Pero ¿qué tan fortuito puede ser para paralizar el principal aeropuerto de un país y finalmente no tener un plan de contingencia que pueda resolver esto de inmediato? Sobre eso hablaremos esta noche en el programa, pero además tenemos otra información. Tenemos también más adelante presuntos extorsionadores que disparan a un policía en la de Pincri del Caraballo, de la de Pincri. Parece que esto fue una venganza por parte de los delincuentes. Tendremos los detalles más adelante cuando regresemos de la pausa. También la historia de un ladrón que fue arrollado en Caraballo, en una historia que puede de alguna manera dar cuenta de una suerte de justicia popular, si cabe el término, pero también un informe especial que hemos preparado. Nuestra unidad de investigación puso al descubierto a una doctora a la que hemos bautizado como la doctora Express. Firmaba recetas, firmaba certificados médicos a cambio de dinero. Es decir, usted no necesitaba estar enfermo, pero si quería no ir a trabajar, simplemente le pagaba 30 soles a esta señora para poder justificar su inasistencia. Pero esa doctora Express se vio sorprendida por nuestros reporteros y les contaremos el desenlace de esa historia también más adelante. Vamos a una pausa y regresamos con todo el contenido de Ocurre Ahora. Les damos nuevamente la bienvenida al programa. Así inicia Ocurre Ahora. Esta noche el escenario tiene que ser el aeropuerto Jorge Chávez. Recapitulando la información, más de 200 vuelos reprogramados. Nadie se explicaba y sin embargo la información corría por las redes sociales. Algo pasaba en la pista de aterrizaje.
un problema con la iluminación de la pista que de pronto impidió que todo avión que estuviera en la pista de aterrizaje despegara o aterrizara. El colapso total, el principal terminal aéreo del país quedó prácticamente paralizado. Y con ello, el día de hoy son cientos o miles las personas que están pagando todavía las consecuencias. A esta hora de la noche vamos a conversar con un pasajero. Él es de nacionalidad chilena, es el señor Rodolfo Abello, se encuentra con nosotros. Señor Rodolfo, buenas noches y gracias por compartir el programa con nosotros esta noche. Muy buenas noches, señorita. Cuéntenos, por favor, cuál ha sido su historia en medio del caos que se desató aquí. La verdad que la historia es media triste, ¿ya? Pero finalmente, después de muchos trámites, pudimos solucionar en parte el problema. 105 ciudadanos chilenos contratamos los servicios de la línea aérea Sky, ¿ya? Desde Punta de Cana, con escala en Lima y destino final Santiago de Chile. ¿Ya? Y en el transcurso del vuelo, el señor comandante de la nave nos indica de que el aeropuerto internacional de ¿Usted Perú, tenía el vuelo, partía de dónde? desde Punta Cana, De Punta Cana, y debían llegar aquí a Lima. teníamos que llegar a Lima alrededor de las 9 de la noche. Ayer, todo eso ayer domingo. Sí. Cuando de pronto le dicen, poco antes de aterrizar, le dicen que esto no se puede. Un par de horas antes, Un par de horas antes. porque resulta que a nosotros nos derivaron, como derivaron a muchos otros vuelos, a diferentes aeropuertos del país, acá de Perú, y nos mandaron a Iquitos. Ya. Y obviamente que nosotros como chilenos no conocemos la geografía peruana y no sabíamos dónde estábamos, ¿ya? Pero con el pasar de los minutos nos enteramos que estábamos en la selva. Ajá. ¿Y usted venía preparado para el frío limeño? Así nomás fue. Bueno, pero dígame una cosa, ¿y dónde durmieron? ¿Cuándo? No hemos ¿Qué pasó? dormido, es decir, tuvimos que, con nuestros recursos, porque la línea aérea no se responsabilizó de los hechos, ¿ya? Sin perjuicio de que el contrato es de la línea aérea con el aeropuerto, tuvimos que pagar de nuestro bolsillo el hotel. ¿Todo el grupo? Es decir, todos tuvimos que sobrevivir más de 24 horas sin la asistencia de la línea aérea ni de nadie, en realidad, ¿ya? Entonces, alimentación, hospedaje, todo por cuenta de ustedes. Me dice, ¿el grupo cuántos eran? Somos 105 chilenos. 105. Y ahora han llegado finalmente ya. Sí, después de ¿cómo se llama?, de insistir, ya, y después de la presencia policial ante nuestra insistencia, porque ellos creían que nosotros los podíamos sublevar, apareció la persona encargada de la línea aérea, la supervisora, ya, y pudimos llegar a acuerdo algunos, y nos fue distribuyendo de acuerdo a la capacidad de las naves, ya, algunos pudimos por grupos de 25. Una cosa, ustedes llegaron, claro, ahora se puede viajar con el DNI, no necesitaban tener pasaporte para estar en Iquitos. Pero a mí me ingresaron a Perú por Iquitos, punto uno. Y segundo, me volvieron a reingresar aquí a Perú. Yo tengo 2 ingresos a Perú, así que cuando pasé por migración, le dije a la gente de que tuviera cuidado porque yo en uno de mis ingresos después iba a quedar ilegal. Porque al momento ahora, cuando yo me vaya de Perú, voy a pasar mi pasaporte y me van a dar de baja. Pero el ingreso que hicieron en Iquitos va a quedar permanente. Como si hubiera ingresado 2 veces al país. Al país. Y el mismo problema de todo el grupo. Regular. Algunos, porque migración de Iquitos ya no fue clara. Nos bajaron a los 105 pasajeros chilenos, más otros más que eran de otras nacionalidades, y algunos nos hicieron pasar por migración y a otros no. Me imagino complicado. Es importante que había muchos ciudadanos brasileños, argentinos, y a ellos les respetaron el vuelo, y en el mismo vuelo que veníamos los enviaron a sus países. A ¿Qué nosotros sensación le queda al final de toda esta historia, ahora que estamos conversando Mire, en el aeropuerto, la que verdad, sí. poco a poco vuelve la normalidad, pero muy lentamente? Exactamente. Mire, yo estuve un par de horas en el hotel del frente y me pude percatar de que no solamente había ciudadanos chilenos en el lugar, ¿ya?, sino que de otras nacionalidades, norteamericanos, no sé, europeos, ¿ya? Ahora, las sensaciones de indefensión total, ¿ya? No hubo una respuesta, no hubo una autoridad peruana que se acercara y nos diera por último una explicación que la merecíamos como, no sé, pues visita en ese minuto ya, porque habíamos ingresado al país. Sí, yo le agradezco el testimonio, lamento muchísimo lo ocurrido en nombre del Perú, en cualquier caso le expreso las disculpas y espero que tenga una buena estadía acá, que lo compensemos. Muy amable, gracias a usted. La oportunidad
oportunidad que me dio. Bien, no, al contrario, gracias a usted. Bueno, estas son las historias, ¿no? Y se van sumando. Uno camina por el aeropuerto y se encuentra con historias como esta. Es una lástima porque, más allá de las explicaciones que ha dado el ministro de Transportes y Comunicaciones o el presidente de Corpa, que me parece todavía no cumple siquiera un mes en el cargo, lo que no hubo es un plan de contingencia para todo. No solo hablamos de la pista, sino para ofrecer, como decía el caballero, explicaciones y para dar un soporte a los usuarios, dónde dormir, dónde comer. Pero en fin, la situación está todavía restableciéndose lentamente, como decíamos, y ahora podemos mostrarles a ustedes lo que es en este momento la puerta de vuelos nacionales. Todos los counters aquí recibiendo pasajeros, las colas son larguísimas, volvemos a repetir la información, vemos que hay mucha demora en los vuelos porque, claro, los que fueron cancelados el día de ayer han tenido que reprogramarse para hoy, entendiendo que el Jorge Chávez está prácticamente al límite de su capacidad y que por eso mismo se está terminando la construcción de un nuevo terminal aéreo muy cerca de aquí que entrará en algunos meses más en operaciones. La situación luce bastante complicada. Desde muy temprano, tanto Lima Airport Partners como Corpac han estado de alguna manera responsabilizándose. ¿Se pudo utilizar la pista del nuevo aeropuerto? Lima Airport Partners dice que sí. Corpac dice que no por un problema en la torre de control. También hablaremos con una representante del AP más adelante. Pero aquí la responsabilidad, y hay que decirlo en todos los idiomas y de manera clara y rotunda, es sin duda de Corpac y del Ministerio de Transportes. En primer lugar, más allá se determinará, y a estas alturas de la noche podemos informar también que el Ministerio Público, la Fiscalía, ha iniciado ya investigaciones por presunta omisión de funciones a los que resulten responsables dentro de Corpac. Porque Corpac administra y mantiene esa pista de aterrizaje y no había manera. Lo que hemos escuchado hoy en el Congreso es increíble. Funcionarios que justificaban que no había luces de repuesto para la pista porque las luces fueron enviadas a otros aeropuertos, ahí donde se produjeron las violentas protestas. ¿Qué clase de respuesta es esa por parte de funcionarios? Mientras no se haya inaugurado el nuevo terminal, tienen que existir todas las garantías para que este Jorge Chávez, aquí donde estamos parados y cubriendo la noticia, funcione con todos los planes de contingencia que requieran. Hasta el último pasajero necesita de un plan B y de una atención. Esta es la puerta de entrada a nuestro país y evidentemente la primera impresión para muchos extranjeros que visitan el Perú. Vamos a ir de inmediato con la nota desde muy temprano, qué es lo que vivieron estos pasajeros varados a su suerte luego de que se anunciara prácticamente el cierre del aeropuerto y de la pista de aterrizaje en particular. Vamos con el informe. Como si fuera un campo de refugiados, así lució el aeropuerto Jorge Chávez tras un cortocircuito en la pista de aterrizaje que desató un verdadero viacrucis para miles de pasajeros durante más de 24 horas. ¡Queremos salir! ¡Queremos salir! Caos, molestia e incertidumbre se sintieron en los pasillos del terminal aéreo desde que los problemas con el suministro eléctrico en la pista de aterrizaje se presentaron la tarde del domingo pasado, causando que 215 vuelos sean cancelados. Pasaban las horas, la noche llegaba y la tensión se incrementaba. Y es que madres con bebés en brazo, adultos mayores en silla de ruedas y niños pequeños agotados se preguntaban cuánto más tendrían que esperar para llegar a sus destinos. Mi mamá falleció ayer. Hasta el día de hoy estamos aquí esperando a ver que nos reprogramen para mañana a la noche. Mañana la van a enterrar a mi mamá y no la voy a poder ver. Parados, incómodos y sin información alguna, pasaron la noche cientos de pasajeros que temían no ser reprogramados y perder su dinero. Complejo panorama que se vivió hasta la mañana de este lunes en que los reclamos en el counter de las aerolíneas se incrementaron. La responsabilidad para mí es Corpac. Corpac no le da mantenimiento a sus pistas, todo este caos que ha pasado ha sido por ellos y ningún representante ha salido a hablar. Creo que entrevistaron al presidente de Corpac diciendo que se habilitaban pistas, fue toda una mentira. Todos los pasajeros que llegaron, tanto extranjeros como nacionales, han pasado las noches acá.
A pesar de que Corpac ya había anunciado que el problema estaba solucionado, la reprogramación de vuelos fue todo un caos que desató gritos y lágrimas, como esta mujer que rompió en llanto al no poder darle cristiana sepultura a su esposo por estar varada. Postergado supuestamente el viaje. Ahorita pedimos ayuda que nos solucionen y no hay solución. Y ahora nos dicen, hay que esperar a las 7 de la noche. Mi esposo, el féretro de mi esposo, se supone que ha salido ahora en la madrugada. Queremos ir a darle su santa sepultura y no podemos movernos de aquí. Sin embargo, conforme pasaron las horas, las aerolíneas lograron reprogramar a varios pasajeros, quienes con algo de esperanza se enrumbaron a la zona de embarque tras vivir una caótica estadía en el Jorge Chávez. Estamos aquí en el aeropuerto Jorge Chávez, en la parte exterior, trasladándonos hasta la llegada de los vuelos internacionales. Ustedes pueden ver en este momento completamente lleno el terminal frente a los counters de las distintas aerolíneas. Hay pasajeros que están sufriendo la postergación de los vuelos, la demora. Ese es un daño colateral. Otros todavía incluso no tienen una reprogramación, todo depende de la aerolínea. Aquí hay una gran pregunta de fondo que hacerse, es ¿quién va a compensar? Porque aquellos, por ejemplo, que tenían de repente una reunión de trabajo programada, atención médica programada y que no van a poder recuperar esa cita, esas personas necesitan una explicación. ¿Quién va a compensar en el caso de este grupo de chilenos con el que hablábamos antes de presentarles la nota, el hecho de que ellos se hayan tenido que pagar de su bolsillo un hotel en Iquitos para un grupo grande y también alimentación? A ver, la situación es complicada. Y les comentaba que las explicaciones que hasta el momento han dado las autoridades hablan sí de un hecho fortuito y de un problema eléctrico en las luces. ¿Pero esto es algo frecuente? No, evidentemente no es frecuente, porque que lo recordemos aquí en el Perú, pues no ha pasado. Lo que sí recordamos son otros incidentes con Corpac. A pesar del cambio del presidente del directorio, recordamos, por ejemplo, lo que ocurrió durante el gobierno de Pedro Castillo con los controladores aéreos que fueron a la huelga justo en Semana Santa. O cómo no recordar el accidente de los bomberos por un problema de coordinación. Y cuando luego se revelaron estas imágenes desde la torre de control y se podía ver a estos trabajadores durmiendo, acomodando las sillas como si fueran literas o camas, literalmente con frazadas. Pero bueno, mientras avanzamos nosotros hacia el área de los vuelos internacionales para recoger más historias y más testimonios de los pasajeros, compartimos con ustedes una nota de lo que ocurrió en los aeropuertos de provincia, porque evidentemente algunos de los vuelos tuvieron que derivarse a otros, como ocurrió en el caso de Iquitos, para no mencionar, por supuesto, aquellos vuelos que terminaron en otros países. Yo les contaba un señor que partía de Juliaca para venir a Lima y terminó durmiendo en Chile. Pues sí, eso pasó, pero vamos con la nota de lo que ocurrió en aeropuertos en el interior de nuestro país. Se cayó el poste. Sí, se cayó todo. Es un avión chocando abruptamente contra un poste de luz. Sus aleros tienen que ir para allá. Para alear a ellos, tienen que darle. Tienen que hacer la seña. Un accidente que tuvo lugar en la pista de aterrizaje del aeropuerto de Pisco, donde por fortuna no dejó heridos, pues la nave no tenía pasajeros a bordo. Apenas había terminado de cargar combustible. 2 incidentes en menos de 24 horas, generando más caos luego de la suspensión de vuelos en el aeropuerto Jorge Chávez de Lima por falla de luces. ¿Qué le han dicho? ¿Cómo está la situación esperando? Solamente hay una persona de migraciones y demora, así que yo soy de Ica, estoy más cerca. ¿Qué hago esperando ahí? Un panorama de incertidumbre y malestar de los pasajeros de 9 vuelos. Pasaron varias horas de malestar dentro de sus aviones, viéndose obligados a bajarse e irse por su propia cuenta. Wow, ¿qué tal el trato en el interior del aeropuerto, el avión que les han dicho? El problema es que no sabemos próximamente, es incierto. Probablemente esta mañana. Sí, pero no, ¿cómo los pueden tener a una bebé dentro de un avión? Lo peor ocurrió a las afueras cuando varios transportistas aprovecharon de la desgracia para hacer su agosto, ofreciendo pasajes por tierra de hasta 500 soles. Similar situación se vivió en otro de los aeropuertos alternos, en Cusco, donde a causa de la cancelación de 17 vuelos, 1.700 viajeros tuvieron que pernoctar sobre el suelo y en pleno frío. Lo
Lo peor es que ninguna aerolínea confirmaba alguna reprogramación. ¿Está en lista de espera? Estoy en lista de espera. Llamé esta mañana a la aerolínea, pero probablemente me solucionen hasta el miércoles. Hasta el 6 de julio. ¿Hasta el 6? Sí. Estamos hablando 2-3 días más. Exacto, y ellos no se hacen responsables ni de hospedaje, ni de alimentación, ni siquiera de la multa que me va a cobrar la otra aerolínea por hacer cambio de vuelo. Entre los afectados también figuraron varios turistas, quienes ilusionados por conocer la ciudad imperial, terminaron viviendo una pesadilla, pues quedaron varados en Lima. Del mismo modo, un grupo de enfermeros que tenían que participar de un congreso en Iquitos se vieron perjudicados. Nosotros somos trabajadores de salud y queremos llegar a nuestro trabajo también. No es justo que nos hagan esto. Una cadena de afectación que también incluyó otros aeropuertos, como el de Tumbes, Arequipa, Trujillo y Piura, que cerraron sus puertas por varias horas hasta reanudar todos los vuelos. Una falla eléctrica que durante más de 10 horas ha afectado a 10.000 pasajeros. ¡Queremos salir! ¡Queremos salir! ¡Queremos! Ya nos ubicamos en la zona de la llegada de los vuelos internacionales. Este es el panorama que podemos mostrarles a ustedes en este momento. Hay mucha expectativa, sobre todo de los familiares que se encuentran aquí, esperando a que sus familiares o sus amigos que tenían programado llegar a nuestro país el día de ayer puedan arribar el día de hoy. Poco a poco, muy lentamente, las actividades en el aeropuerto Jorge Chávez se van normalizando, pero decimos poco a poco y muy lentamente porque todavía describimos y notamos que hay una sensación de malestar y de incomodidad en los pasajeros. Si la cámara puede girar, vemos algunos ahí que todavía se han acercado a tratar de descansar, a conseguir, ¿no?, a la espera de información de repente o a la espera de la llegada de un familiar, a ver si podemos conversar con algunos de ellos a esta hora. Acá hay un grupo de personas. Muy buenas noches, bienvenidos a Ocurre Ahora. Estamos en directo en ATV. Muy buenas noches, bienvenida, bienvenido, señor. Buenas noches, señor. Buenas noches. ¿Ustedes son de dónde están viajando? ¿De dónde a dónde? De Huancayo. De Huancayo viene a Lima. ¿Ha llegado su vuelo a tiempo o ha tenido algún problema? No voy a volar yo. Usted no va a volar su familiar. ¿A qué hora sale el vuelo? A las 11. A las 11 de la noche. ¿Estaba programado para esa hora o lo han postergado? No, todavía no sabemos. Todavía no tienen información. Bueno, no hay información y esa es un poco la sensación de desconcierto que hay. Y de lo que todo el mundo se queja es precisamente a Argentina. Sí. ¿A la hora correcta o no? Campeón. No. Un desastre. Latam, un desastre. Y esto, un desastre. Bueno, es la sensación de algunos turistas que se van completamente decepcionados, en este caso una familia de argentinos que están renegando porque debían salir el día de ayer, regresar a su país y sin embargo dicen un desastre. Y aquí la clave, ¿no? La clave puede estar en la comunicación. Cuando no hay comunicación, cuando no se trata bien a la persona que uno perjudica, voluntaria o involuntariamente, 2 días. 2 días sin desayuno, sin comida, sin nada. Estuvimos en Iquitos. En Iquitos. ¿Usted de dónde es? De Chile. La luna en el aeropuerto. Bye. Bueno, buen viaje para todos ellos. Acá también tenemos más personas. A ver, señora, le escucho. Señora, buenas noches. Bienvenida al programa. Bueno, señora, usted decía que... Dígalo, por favor, porque es importante que las autoridades... Comer y nos han tenido un mal trato en acá. Maltrato, poca información. ¿Quién ha visto por su alimento? Por sus comidas. Nadie. ¿Usted es sola? No, nadie. ¿La familia completa está acá? No, yo sola he viajado. Sí. ¿Usted viaja a dónde? ¿O venía de...? No, yo he viajado de Aruba, he venido porque había profesor y nos han puesto en Bogotá, de Colombia, y de Colombia no nos han entendido muy bien. ¿Usted fue a Colombia? En Colombia nos han aterrizado ahí, de ahí un desastre. Increíble. ¿Cuál era su destino final o cuál es? Lima. Era Lima, Perú. Pero terminó en Colombia. En Bogotá. Sí. Impresionante las historias, de verdad. La señora salió de Aruba. A ver, ¿qué dice el señor? Es culpa No, lo entendemos, estamos revisando. Sí. ¿Ah? ¿Qué piensa? ¿Usted de dónde ha venido? De Chile. De Chile también. Sí. Pero es culpa de la línea aérea, ¿cómo se le ocurre? No es culpa de la línea aérea, es culpa del gobierno, ¿cómo no va a tener luces? ¿No va a tener generadores? No, una vergüenza. Y eso que dicen que el mejor aeropuerto de Sudamérica,
No, señorita, cambian las autoridades, lo mejor que pueden hacer. Gracias, señor, por estar con nosotros. Bueno, es lo que dicen los extranjeros acá. O sea, hemos recogido el testimonio. Miren ustedes, el impacto en el turismo no estamos inventando. Son testimonios incluso espontáneos que surgen. Y a ver si le pedimos a la Cámara que suba, porque tenemos ya un compromiso con la representante de comunicaciones de Lima Airport Partners. Algo en lo que se insistió mucho, sobre todo, ¿no? Sobre todo desde el lado de Corpac. Dijeron, uy, pero esto se hubiera podido evitar si la pista nueva podría haber funcionado. No solamente de día, sino también de noche. Pero lamentablemente Lima Airport Partners no ha cumplido con colocar unos vidrios adecuados en esa nueva torre de control, por lo que hay un inconveniente de visibilidad. Ese es el argumento de Corpac. Lima Airport Partners, por su parte, dice que al margen de ello, la pista sí se podía haber usado como estaba. Pero en fin, antes de estar, digamos, responsabilizándose uno con otro, yo quiero insistir, y esta es una opinión propia, mientras este aeropuerto siga funcionando y atienda a un usuario, este donde estamos hoy parados, no hablo de nuevo, debe tener sus planes de contingencia listos. Este debe tener, y no puede ser, no puede ocurrir que a estas alturas, porque escuchábamos también al señor de Corpac hoy hablar en el Congreso, que hay la modernidad, permite hoy tener repuestos de luces, cargarlos con baterías. No nos pueden decir que hay un problema de iluminación en la pista, porque hasta la respuesta resulta ser vergonzosa. Tenemos ya a la señorita, está la invitada con nosotros. Vamos caminando para allá, hay que trasladarnos. Este es el segundo piso ya del aeropuerto Jorge Chávez. Ven algunos pasajeros aquí que están trasladados en sus sillas de ruedas, gente de atención preferente, personas de la tercera edad, porque esto no ha discriminado a nadie. Extranjeros de todas las nacionalidades y, bueno, es el panorama que tenemos ahora. Muchos pasajeros. Sonia es una turista chilena que iba a Cartagena. Sonia, bienvenida al programa. Gracias, igual. ¿Usted iba a Cartagena o se va a Cartagena? No, yo soy turista, vengo de Chile. Llegué a las 11 de la mañana de hoy con mi hermana, que vamos de vacaciones hasta el domingo a Cartagena, y resulta que ahora estuvimos todo el día que nos tramitaban, y la aerolínea no se hizo responsable. ¿Qué aerolínea es? LATAM, porque nos decían que es el aeropuerto. Pero es que tiene razón, es el aeropuerto. Y por lo tanto nosotras mismos ahora hemos tenido que estar gastando mi dinero por estar comprando la comida. Nos vamos a tener que quedar a dormir aquí en el aeropuerto. ¿Va a salir hoy? No, salimos mañana a las 12 del día a Medellín, de Medellín a Cartagena recién. Entonces porque yo estoy para poder ¿La información ha funcionado? ¿Es eficiente la información que le han dado? Bueno, nos cambiaron el vuelo, la aerolínea nos cambió el vuelo por el hecho de que no había más vuelos para viajar. Nosotros hoy teníamos que estar a las 4:30, llegábamos a Cartagena. Nos quedamos acá. ¿Tenía reserva de hotel y todo? Todo, el hotel, nos iban a buscar al aeropuerto. Para mí ha sido bien complicado llamar, porque yo vengo con la agencia Viajes Falabella, tratar de comunicarme, porque yo no conozco mucho, yo no he viajado, bueno, he viajado, pero a mí me han hecho todos los trámites, pero ahora lo hizo a través de una agencia, sí. Y estaré perdiendo tiempo. Deseamos de verdad que, a pesar del sinsabor, tenga unas buenas vacaciones, que mañana llegue a Cartagena y que le vaya muy bien. Gracias por estar con nosotros a pesar del cansancio, que haya tenido la paciencia de compartir su experiencia con los televidentes esta noche. Gracias, buen viaje. Gracias, ojalá Dios lo quiera. Muy bien, vamos a ver si encontramos a otro pasajero hasta que podamos tomar contacto con Rocío Espinosa. Ella es gerente de comunicaciones de Lima Airport Partners y es la persona... acá la gente también está reclamando y dice que el aeropuerto está malo. Y es que es verdad, y eso, ojo, se han programado además, no había comentado eso, una serie de reuniones previas a la asamblea principal de APEC en Cusco. Hay gente que no ha podido llegar. Ojo, este año tenemos un evento internacional.
¿no? Y la puerta de entrada a nuestro país es aquí donde estamos. Así que aquí tiene que hacerse una investigación profunda, la Fiscalía está en lo suyo, pero sin duda Corpac, que ha asumido su responsabilidad, no puede pues simplemente decir que las luces se fueron a otros aeropuertos donde al inicio del gobierno de la señora Boluarte hubo manifestaciones. Eso fue hace más de un año. ¿Y por qué no regresaron esas luces? ¿Y por qué no compraron otras? ¿Acaso hay un seguro? ¿Quién va a pagar? El señor ministro, decían ahora los pasajeros que pague los hoteles, el menú, el almuerzo de las familias. ¿Quién se hace responsable si las aerolíneas tienen razón cuando dicen que ellos tenían los aviones listos, pero que era un problema del terminal? Ahora sí, Rocío está con nosotros. Rocío, muy buenas noches y bienvenida a ATV. ¿Cómo está, Mávila? Buenas noches. Muy buenas noches. A ver, a estas alturas de la noche, ya habiendo transcurrido todo el tiempo, el diagnóstico que hace Lima Airport Partners de la responsabilidad final que ha tenido este inconveniente. Bueno, en general, como se sabe desde ayer, el tema es claro, ¿no? Es un tema de luces, de mal funcionamiento del sistema de luces de la pista, lo cual está bajo responsabilidad de Corpac, que eso no hay ningún tipo de duda. Correcto, pero la respuesta de Corpac, por otro lado, y la del ministro también, es que hubo reparos a la colocación de unos vidrios en la torre nueva de control y que por lo tanto la pista que la presidenta inauguró entre bombos y platillos o con bombos y platillos no pudo utilizarse como plan B al presentarse esta emergencia. Bueno, nosotros el día de ayer creo que fue bastante claro que incluso el presidente de Corpac anunció que sí se iba a operar la segunda pista. Si bien hay un tema, como mencionas, Mávila, de los vidrios que todavía se tiene que resolver y que estamos a la espera de que ya Corpac, digamos, dé su aprobación. ¿Esos vidrios se reemplazaron ya? Ya se reemplazó el primer panel simplemente para que Corpac pueda mirar, aprobar y decir, ya, esto funciona. Tenemos la opinión favorable de Ocitran, que es lo que nosotros necesitamos. Ocitran ya le dio visto bueno a los vidrios también. Ocitran ha viajado incluso con nosotros a España para verificar que los vidrios en planta esté todo correcto. Y ya dieron opinión favorable y que cumple con todos los requisitos. Entonces ya tenemos esa aprobación. Para nosotros debería bastar eso. Lo que sucede es que Corpac ahora está solicitando la intervención de OASI, que es otro organismo. Y que Ocitran ya... Y que no está dentro del procedimiento. Incluso lo que ha sucedido es que están pidiendo esta intervención, esta inspección, digamos, adicional, pero tampoco hay presupuesto para costearla. Nosotros, con la finalidad de ayudar a que esto avance, hemos propuesto también a Corpac que nosotros asumimos el costo para avanzar, pero tampoco recibimos respuesta. Muy bien, vamos a ver si las autoridades de Corpac en algún momento nos atienden para responder a esto que acabas de señalar. Te agradecemos la presencia en el programa, aquí en Ocurre Ahora. Muchas gracias. Y desde aquí me gustaría invitarte a ver una nota que ha preparado nuestro reportero Igor Malca, que durante todo el día precisamente se abocó él a tratar de encontrar una respuesta y a establecer responsabilidades. ¿Qué falló? Veamos el reportaje que ha preparado Igor a continuación. Ese día se desplegaba la bandera y Dina Boluarte hasta ensayaba inglés. Autorizado entonces. Vamos, go. Principios de abril del año pasado despegaba el primer vuelo comercial desde la pista 2 del aeropuerto Jorge Chávez y aterrizaba una nave militar. La presidenta se emocionaba hasta los abrazos y elogiaba al EPTC. Es así, cuando un ministerio sacado de las garras de la corrupción pone a disposición del pueblo peruano esta segunda pista de aterrizaje. Una que pudo haber servido de contingencia para no desviar los vuelos a otros aeropuertos, incluso extranjeros. Los gremios aéreos, las aerolíneas dieron cuenta de que la inaugurada pista 2 no está operativa. Ese es lo trágico de esto, ¿no? Que al final tienes una nueva infraestructura que literalmente está de adorno. No es la primera vez que hay una crisis en el Jorge Chávez, tampoco que los implicados deslinden responsabilidades, comenzando por la autoridad del sector. Aquí, más que hablar de responsabilidad de Corpac, lo que hay es un evento fortuito y el trabajo de Corpac era responder ante eso y lo ha hecho con 3 cuadrillas de equipamiento técnico. Aún siendo hecho fortuito, debes tener un sistema que redunde, pues. Es decir, una alternativa, un plan B por si algo falla. El fluido eléctrico llegaba con normalidad. El cortocircuito en la pista principal es responsabilidad de Corpac. Se veía venir sin dudas. Corpac ha demostrado incontables veces la incapacidad que tiene para manejar las cosas que tiene a su cargo.
cableado instalado en 2010 que al parecer no ha tenido mantenimiento. Hay una situación de vulnerabilidad que no es nueva y la responsabilidad es múltiple. De un lado, Corpac. Una de ellas ha sido el manejo de personal y lo hemos visto con controladores aéreos durmiendo en la torre. El segundo momento en que ha demostrado su incapacidad es una investigación que saqué en la cual mostrábamos cómo los radares que monitorean el cielo peruano se desconectan constantemente. No es que me quiera quedar en el puesto, señor congresista. Tengo 20 días, como le digo, en el puesto. Si usted espera mi renuncia, bueno, tendré que evaluarlo, pero no es que me quiera quedar en el puesto. Fallas, retrasos cada cierto tiempo. El hecho más trágico fue el accidente de noviembre de 2022 que le costó la vida a 3 bomberos. La concesionaria es responsable del funcionamiento de la pista 2 y la nueva torre de control que puso en funcionamiento con presencia de la mandataria. LAP asegura que está operativa. Cuando se inauguró, la algarabía duró solo unas horas. Ese mismo día se cancelaron las operaciones nocturnas por los cristales de la nueva torre que generan una peligrosa duplicidad óptica para los controladores. Solo funcionaba algunas horas en el día, pero tal parece que dejó de hacerlo por completo desde noviembre del año pasado. Infraestructura observada de la concesionaria sin respuesta firme del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Corpac, que hace cortocircuito cada 2x3. Otra postal de un país de maravillas mundiales y que podría ser potencia turística y hub continental, pero que no tiene cuándo despegar. Ese era el reportaje de Igor, que prácticamente deja, una responsabilidad establecida en Corpac como componente principal. Ahora, Comex también les ha pedido que el ministro de Transportes y Comunicaciones lidere la solución de este problema y de alguna manera medie entre Corpac y Lima Airport Partners para de una vez por todas resolver el problema de esta segunda pista de aterrizaje que luego se convertirá en la principal y donde estamos más bien será la accesoria o secundaria. Nos decías, Rocío, antes que el asunto del vidrio, este inconveniente que hubo, ustedes ya corrigieron, ya colocaron un nuevo vidrio, Ocitran ya lo aprobó, pero ahora Corpac dice que quiere otra revisión. Quiere otra inspección, que es de la OASI, y bueno... pero que supone un costo, supone un costo y lo que estamos ofreciendo es pagarle nosotros para acelerarlo, ¿no? Ahora, esas luces son necesarias para vuelos nocturnos, ¿entiendo? Sí, el tema del vidrio básicamente lo que hace es que haya este efecto óptico cuando vienen los vuelos o las lucecitas de los aviones en la noche. Para vuelos diurnos no debería haber ningún problema, incluso para vuelos de salida nocturnos tampoco. Es decir, despegues. Exactamente, los despegues no debieron parar porque se pudo haber utilizado la segunda pista inmediatamente, ¿no? Y entiendo lo que tenían planeado de acuerdo a las declaraciones que comentó ayer el presidente. Desde el LAP ustedes dicen que lo que se pudo haber hecho es por lo menos permitir el despegue de los aviones desde la pista del nuevo terminal. Y de esa forma no hubiéramos tenido el impacto que tenemos, ¿no? Ahora tenemos 275 vuelos cancelados. 275, y ustedes han visto en las imágenes que han podido captar nuestros camarógrafos las colas inmensas. ¿Han calculado ustedes en dinero cuántas son las pérdidas generadas? Ese dato no lo tengo ahorita, estamos básicamente enfocados en que todo avance y las reprogramaciones avancen. Ya estamos más o menos a un 80%, digamos, de recuperación de la normalidad. ¿Y quién asume en este caso? ¿Quién asume en este caso el costo, digamos, de un pasajero que, por un inconveniente de esta naturaleza tiene que pagar hotel y tiene que alimentarse? ¿Quién es en la cadena de responsabilidades el que debe asumir? En casos como este, así como si fuera un caso, por ejemplo, también de clima, cuando hay mal clima, ¿no? Lamentablemente son temas que se presentan en el aeropuerto y no hay una entidad que se haga cargo de todos los vuelos o de todo este tema de los pasajeros, ¿no? Lo que sí estamos recomendando desde la es que los pasajeros puedan acercarse de repente a Indecopi, puedan acercarse a las entidades, a Ocitran, para poner sus reclamos y ver si hay algún tipo de solución. De acuerdo. Tengo entendido también que tenemos... Gracias, Rocío, por estar con nosotros. Muy buenas noches. Buenas noches. Vamos a ver algunas imágenes que me comentan. Acaban de enviar al switcher las imágenes que ustedes están viendo en este momento. Han sido registradas el día de hoy a las 8:15. Lo que estamos viendo es una cantidad impresionante de pasajeros en todo el primer piso, allí donde se ubican los counters de las aerolíneas. Nosotros estamos ahora parados en la salida, pero vamos quizá a dirigirnos hasta la zona del balcón, donde podemos observar esa cantidad de personas que, como ven ustedes, la verdad han inundado
está repleto el aeropuerto. No solamente se trata de los pasajeros cuyos vuelos fueron reprogramados, sino aquellos también que se encuentran demorados. De acuerdo, se puede ver a la pizarra de los vuelos. Vamos a conversar mientras tanto y mientras vamos avanzando, le pido a Crisólogo Cáceres que nos acompañe aquí en este recorrido. Él es el representante de APEC. Muy buenas noches. Perdón, de ASPEC, me estoy confundiendo con APEC. Bueno, el largo recorrido que has hecho esta noche te ha demostrado varias cosas. Lo primero, que los pasajeros han tenido graves problemas y en muchos casos no están solucionados. Segundo, es que se están echando la pelota en cuanto a las responsabilidades. Claro. Donde se puede apreciar el inconveniente de hoy. Ahora, yo le preguntaba a la señorita Elá, pero quizá usted sea el más indicado para responder. Cuando se trata de una pista de aterrizaje que no cuenta con luces, ¿quién asume la responsabilidad? Porque esto tiene un costo, todo esto se traduce en dinero, para los pasajeros en primer lugar, pero para las aerolíneas también. Así es. La responsable sin duda es Corpac, porque aquí hay dos entidades que administran el aeropuerto. Una es Corpac, que ve toda la parte aeronáutica, la torre, las pistas, y la otra es LAP, Lima Airport Partners, que ve todo lo que es el terminal aéreo propiamente dicho, donde están los pasajeros abordando y descendiendo. Entonces la individualización de la responsabilidad de Corpac. Ahora, el tema es cómo se va a manejar eso, porque el incidente ha demostrado varias cosas. La primera de ellas, que este era un incidente que se pudo prevenir. No es como nos dijeron en otros momentos que nunca ha pasado, que es una cosa rara. Fortuito. No. Porque en la reunión que ha habido en el Congreso con el ministro Pérez Reyes y asesores de Corpac, dicen que ya han habido incidentes similares en aeropuertos en Estados Unidos. Entonces no es que no haya pasado. En segundo lugar, ¿cuál era el plan? ¿Hace cuánto tiempo ocurrieron? No lo mencionó, pero ha dicho que han ocurrido. O sea, son situaciones. Entonces, el ejemplo clásico es la llanta de repuesto en el carro. O sea, si ya sabes que puede pasar un accidente, tienes que llevarla. Tienes que tener un plan B y el plan B no ha existido. El otro tema es la póliza de seguro. Las luces se fueron a los otros terminales del interior donde por las protestas hubo daños. ¿Es una justificación válida? Bueno, después de tanto tiempo, es decir, esa respuesta podría haber sido válida, digamos, cuando se produjeron los incidentes, pero tantos meses después, o sea, no le veo lógica. Pero hay otra cosa que es importante, Mávila. ¿Quién va a hacerse cargo de todos los daños que han sufrido los consumidores? A eso voy. ¿Hay un seguro, hay una póliza que cubra, por ejemplo, en caso de emergencias de esta naturaleza, que permita cubrir todo el monto, los dineros que se han tenido que gastar? Hasta donde se sabe, a estas horas de la noche, Corpac no cuenta con una póliza de seguros para atender los perjuicios, para atender este tipo de perjuicios a los consumidores, a diferencia de lo que ocurre con las aerolíneas, que para poder volar tienen que tener una póliza de seguros contra daño. Obligada, si no, no podrían despegar. Pero en el caso Corpac como aeropuerto no tiene una póliza. Debería tener una póliza de seguros, pero habrá que ver, porque hasta ahora no le han mencionado qué cubre. De repente cubre determinadas contingencias, pero no cubre daños a terceros como lo que estamos viendo en este momento. Entonces ahí tiene que hacerse algo. Ahora, ¿cómo se va a manejar esto? Nosotros pensamos que hay dos salidas. Hay una salida mediata y una salida inmediata. La mediata es que los consumidores estén haciendo sus denuncias ante el Indecopi. Es la primera, pero eso puede dar lugar a procesos que pueden tardar años. Y si van al Poder Judicial, el consumidor podría tener un resarcimiento dentro de ¿cuánto? ¿4 años? ¿5 años? La otra vía es la inmediata. La inmediata sería que el gobierno, porque el MTC es el que tiene la Junta de Accionistas de Corpac, el Consejo Directivo de Corpac, y además nombra a la gerencia de Corpac, es decir, el Poder Ejecutivo, que se haga cargo de este estropicio y mediante alguna norma, que puede ser un decreto de urgencia, que puede ser un decreto supremo, asigne una partida de dinero para compensar en el acto todos los perjuicios sufridos. Sí. Gracias. Y ahora, usted habló en algún momento de una reorganización general. ¿Qué está pasando con Corpac? Porque vamos, no es el primer incidente, no es el primer problema que hay. ¿Las autoridades que están a cargo de Corpac son las idóneas? Bueno, vamos a explicarles a la población que Corpac es una entidad estatal que tiene un consejo, una junta de accionistas integrada por 3 personas nombradas por el Poder Ejecutivo y tiene un directorio de 8 personas nombradas también por el Poder Ejecutivo, con excepción de uno que es nombrado por los trabajadores. Es decir, todo esto es una entidad del Estado. ¿Cómo se ingresa a esta función? Por designación mediante resolución suprema. ¿Hay concurso público de méritos para que los más... Pregunto. No hay. ¿No hay? No, es una designación. ¿Sabes qué? Tú vas a ser presidente, tú vas a ser miembro del Consejo Directivo, tú también, tú vas a ser miembro de la Junta de Accionistas, etcétera. No hay meritocracia, lo cual nos habla de qué mal está la gobernanza en nuestro país, porque una entidad
que mueve millones de dólares o de soles en transporte y que además tiene bajo su responsabilidad la vida de miles de personas, pues tendría que estar gerenciada por El argumento para haber cerrado el aeropuerto durante tantas horas el día de hoy del ministro ha sido precisamente la seguridad. Bueno, es que tendría que haber habido un plan de contingencia que se debía haber activado de inmediato, lo cual no ha sucedido. ¿Y cuál era ese plan de contingencia? Para empezar, si las luces fallaban, tendría que haber algún tipo de mecanismo para suplir esa deficiencia. Pero además tendría que haber habido una actitud preventiva. Porque fíjate tú, la pista de aterrizaje o de despegue sufre la presión diaria de miles de toneladas de los aviones. ¿Qué recomendaciones le podemos dar antes de que el tiempo concluya a los turistas o a los pasajeros que hoy quieren presentar de pronto un pedido de indemnización? ¿Cuál es el trámite a seguir? O aquellos que todavía no consiguen reprogramar sus vuelos, ¿a dónde deben ir? ¿Cuál es el procedimiento? Hay una decisión de la comunidad andina que es la 619 que establece los derechos de los pasajeros. Entre ellos, el derecho a la información, nadie se ha informado de nada, nadie nos ha contado nada, y el otro es a la compensación. Entonces hay una base legal que nos sirve a los consumidores para reclamar. ¿Qué pueden hacer? Bueno, en tanto el gobierno diga algo, lo único que tienen que hacer las personas es presentar sus reclamos ante el Indecopi. Acá, precisamente en el segundo piso que estamos transitando en este instante, hay una oficina del Indecopi que seguramente está atiborrada de denuncia de los pasajeros. Nosotros en el correo de ASPEC estamos recibiendo gran cantidad de reclamos de pasajeros y estamos estudiando si vamos a iniciar una acción legal. Pero repito, acción legal contra transporte. Contra Corpac, claro. Corpac. En este caso, porque es claramente la responsable. ¿Deben escribir cuál es el correo de ASPEC? El correo de ASPEC es aspec@aspec.org.pe. Repito, aspec@aspec.org.pe. Vamos a ver lo que se hace, pero no es una medida que vaya a obtener resultados inmediatos, sino que una acción de este tipo, Mávila, va a tomar tiempo. Pero por lo pronto Indecopi también. Indecopi es un canal, claro que sí, porque tiene su oficina acá y son la autoridad. Además, cualquier denuncia se tendría que presentar ante el Indecopi. Es la autoridad competente. Y lo que vemos es que los pasajeros, sin embargo, se sienten abandonados y están culpando a la aerolínea de lo que ha pasado. Y lamentablemente en esta ocasión no es la aerolínea la responsable, es quien... Tiene que quedar claro. Sí, quien maneja la parte aeronáutica, que es Corpac. Sí. Entonces yo lo que hago es invocar a los señores de Corpac que solamente protagonizan noticias negativas como la huelga de controladores aéreos, como la muerte de los bomberos en la pista de aterrizaje, como la falta de personal técnico calificado, suficiente para atender los requerimientos, la falta de meritocracia en cuanto a la designación de los integrantes de los órganos de gobierno de Corpac. Frente a todo esto, Corpac tendría que entrar en reorganización. Este es el momento, no esperemos más malas noticias y a los consumidores que sigan denunciando. No nos queda de otra, Mávila, no nos queda otra. Cáceres, yo le agradezco mucho que haya estado con nosotros para ofrecernos luces sobre este problema y sobre la alternativa que hay para los usuarios que se han visto lamentablemente afectados. No es muy halagüeña, pero no es muy halagüeña, pero es lo que hay. Pero además, cuando uno habla de gestión pública y de meritocracia, cuando uno defiende la independencia de las instituciones, lo hacemos por algo y lo hacemos para que el Estado funcione de manera eficaz, eficiente y oportuna. No simplemente por criticar al gobierno. Esta, como ha dicho el señor Cáceres, es una responsabilidad del Estado peruano a través de Corpac y del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Vamos a ir a una pausa, no ocurre ahora, pero cuando regresemos vamos a volver con información sobre cómo se ha retirado de la lista de los más buscados a un peligroso criminal. Y también lo que habíamos indicado al inicio del programa, una doctora que hemos puesto al descubierto que vendía prácticamente recetas para enfermedades crónicas, pero además certificados médicos. ¿Para qué? Para que sus clientes pudieran ausentarse de su centro de labores sin ningún problema y sin ningún descuento de por medio. Vamos a la pausa y regresamos aquí en Ocurre Ahora a través de ATV. Muy bien, vamos a compartir con ustedes información que habíamos adelantado antes de la pausa, no sin antes comentarles que aquí fuentes de la Federación Peruana de Fútbol nos han dicho que ya algunos jugadores que estaban varados han llegado para participar del partido que tiene el Perú. Por lo pronto, Advíncula ha llegado ya y Gales está por llegar, pero los habían derivado
a otros aeropuertos también ante la imposibilidad de aterrizar aquí en Lima. Pero vamos a lo que anunciamos. Han retirado, ¿y cómo es posible esto?, de la lista de los más buscados a un asesino de mujeres, un hombre que golpeó a su pareja con un objeto contundente, pero que luego la arrolló. Este es el caso. Es el rostro de una familia indignada. Una familia que lleva esperando 2 años por justicia, pero esta le ha dado la espalda al no capturar e incluso retirar del programa de recompensas al homicida de su hija. 2 años que extraño a mi hija. ¿Quién me va a devolver a mi hija? Nadie. Yo me siento impotente. Pablo y Judith son los padres de Erika Valdés, una mujer que murió a los 38 años a manos de su expareja Richard Montoya, un sujeto que no habría soportado la noticia de que ella se casaría con otro hombre, por lo que el pasado 19 de junio del 2022 ejecutó el más macabro de sus planes. Cámaras registraron el cruel homicidio, cuando en la cuarta zona de Coyique, Montoya se apareció ante su víctima. A bordo de su auto color verde sobrepara. Al ver a Erika con su nueva pareja, el sujeto se llena de celos, por lo que baja del carro y la agrede con un fierro. Tras el golpe mortal, el otro hombre trata de protegerla. Ella intenta huir, corre unos metros, pero la herida es tan profunda que termina cayendo. Entonces su asesino regresa a su vehículo y en su intento de fuga la arrolla. Desde entonces ninguna autoridad ha podido dar con el paradero de Richard Montoya. La policía ofreció 50.000 soles por su paradero, pero sin pista alguna, a 2 años del crimen, el sujeto fue sacado del programa de recompensas por una supuesta actualización del sistema. Me dijeron que automáticamente eso se iba a activar, cosa que ya han pasado un mes y no está en el programa. Por nosotros los pobres creo que no tenemos justicia. A pesar de sus pocas esperanzas, estos padres están dispuestos a luchar hasta obtener justicia para su hija y los 4 niños que dejó en la orfandad. Y la historia que les vamos a presentar a continuación, la verdad, es increíble. Ahora, no dudamos de que seguramente hay muchos otros casos como el que van a conocer ustedes, el de la doctora Express. Nuestro reportero Edgar Aguilar estuvo haciéndole un seguimiento a una señora, doctora, que vendía certificados médicos, así como lo escucha, y además recetas médicas. A cambio de 30 soles ella te decía, bueno, ¿cuántos días necesitas de descanso médico? 5 días, de acuerdo, ponemos faringitis. O, ¿qué medicamento necesitas para el que se requiera receta? Quiero, qué sé yo, cualquier medicamento que se venda bajo prescripción médica. Y esta doctora facilitaba, es decir, la doctora evidentemente es una médica y tiene todos sus documentos en regla y puede firmar recetas y certificados. El asunto aquí es que no era precisamente para pacientes, sino para personas que necesitaban justificar sus inasistencias. ¿A cambio de qué? De dinero. 30 soles era la tarifa de la doctora Express y así la descubrió Edgar Aguilar. Doctora Garay, ¿cómo está? Buenos días. ¿Qué está haciendo? ¿Está vendiendo descansos médicos? No, estoy conversando con un paciente. Hoy y mañana, ¿no? Con la fecha de hoy. Ah, hoy y mañana. Sí, hoy y mañana. Su consultorio es la calle, su escritorio este cartel y ahí, entre bocinazos y transeúntes, usa su código de Colegio Médico del Perú. Yo lo pongo guardar. ¿Pero no tiene un sello, algún tampón? ¿Ahí está el sello? ¿Sí? Ah, ya. Claro, ese es mi sello de Colegio Médico. Su sello y su firma para vender descansos médicos por unos cuantos soles. ¿No me puede hacer una rebajita? ¿Cuántos días? Se le puede hacer. 7 días, pero supongo que tiene que ser una cuestión más grave. Claro, se le tiene que poner otro diagnóstico. Esto a mí me parece una falta grave. No hay consulta, acá es simplemente un trato comercial. Me ha vendido a mí un descanso. No, señor. Está grabado, doctora. ¿No le parece una falta ética esa? ¿Qué la motiva, doctora? Mira, acá está el descanso médico que me vendió usted. ¿Qué diagnóstico ha referido en su trabajo? No he dicho nada, un dolor de panza, nada más he dicho, un dolor de estómago. Ubeli Maciel Garay García, 30 años, médica cirujana. La estudiante ejemplar en la facultad se convirtió en la doctora Descansitos. A la señora le va a cancelar. Ya, sí, está bien. Ya, señora, tiene mi número. Ya, muchas gracias. Ya, hasta luego, señor. Muchas gracias.
Así le dicen quienes ya la han visto actuar sin techo ni reparo alguno frente al Hospital María Auxiliadora. Sí, un descanso médico. ¿De cuántos días? Pucha, no sé, unos 10 días, quiero viajar. Llegamos a ella hablando primero con esta mujer, una intermediaria que ofrece descansos médicos a medida. El precio depende de los días. Se puede dejar por 140. 140. Más bien acá con el certificado ya. Claro, sí, no. Está 20 soles ahí con A ver. La llama, nos hace comprar esta hoja de descanso médico en una farmacia que ella elige y minutos después llega la doctora Garay García. Ya, ¿cómo está? Agazapada, dentro de esta botica, incluso nos da garantía. Usted sí es doctora, ¿no? Claro, yo soy médico. Ya. Ahí puede ir buscando en todo caso, conoce tu médico, vaya buscando su celular. Le ¿Sí? dicto mi número con la escritura, claro, búsqueme. Hacemos caso y sí, increíblemente está colegiada y habilitada. Le corresponde al colegio médico de oficio iniciar el proceso ético disciplinario a esta persona. ¿Y la sanción que amerita según este código hasta es? 1 año y medio de suspensión. Está con su código, doctora. Solamente queremos saber una respuesta. ¿Por qué se están vendiendo descansos médicos en la calle? Doctora, no es ético hacer eso. Doctora, no es ético vender descansos médicos. Justo en este punto nos vendieron este descanso médico. Nosotros no estamos mal. Todo este ilícito negocio se ha dado dentro del local. Voy a hablar con los chicos porque no pueden permitir que ni un médico o alguien que se haga pasar por médico venir y llenar... Médico, está colegiado, es médico. ¿Ya ves? No, está prohibido. Este equipo de periodistas con fines de investigación pudo comprar 2 descansos médicos con receta incluida con la misma doctora. Doctora Garay, ¿cómo está? Buenos días. ¿Qué está haciendo? ¿Está vendiendo descansos médicos? No, estoy conversando con un paciente. Las risas y consejos para fingir una enfermedad pasaron a ser silencio absoluto. La doctora Descansitos, escapando del ojo público, sube a esta combi y tras ver un mensaje divino, Padre, guíame, mueve la cabeza. La red está expuesta. ¿Tengo que comprar algún medicamento? Depende de lo que le pidan en su trabajo. Pues si le piden comprar, tendrán... Ya, pero ahí está la... Sí, ahí se le voy a dar. Ya. Muy bien, nos toca ir despidiendo el programa. Nosotros continuamos todavía aquí. Estamos prácticamente en la zona donde los pasajeros que se disponen a abordar aviones, tanto para vuelos nacionales como internacionales, se despiden de sus familias. Para algunos, después de varios días de espera, finalmente, para poder tomar el avión, con un sinsabor, sin duda. Pero lo importante aquí es conocer realmente qué es lo que pasó, qué es lo que se pudo hacer y que se establezcan responsabilidades. De eso se trata gobernar, de saber poner la cara ante las dificultades y de saber actuar con profesionalismo ante todo. Una pena lo ocurrido en el aeropuerto, esperemos que esto no se repita. Ha sido un placer acompañarlos una noche más en Ocurre Ahora, mañana a las 7:30 estamos con ustedes. Muy buenas noches.